Buenos días con todos y todas. Bienvenidos a la semana de aniversario del Centro Cultural Valle Colorete. El día de hoy tenemos el siguiente taller, Criterios para la implementación de una biblioteca comunal, junto a Alan Concepción. Antes de iniciar este taller, nos gustaría hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de una maestra muy querida por todos nosotros, Karen Alfaro, quien nos acaba de dejar el día de ayer. Así que esperamos su eterno descanso y le mandamos todas nuestras condolencias a toda su familia y a toda la comunidad bibliotecóloga que está lamentando su pérdida el día de hoy. Muchas gracias. Bien, como les comentaba, tenemos el taller Criterios para la implementación de una biblioteca comunal. Esperamos que puedan disfrutarlo y aprender mucho. El día de hoy contamos con la presencia de Alan Concepción. Él es profesional en Ciencias de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en el programa de capacitación universitaria en bibliotecología social por la Universidad de Buenos Aires y en el programa especializado de mediación de lectura-escritura de la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas, CERLAL 2019. Desde el 2017 forma parte del equipo de coordinación del Grupo Impulsor de las Bibliotecas Comunales del Perú, colectivo donde se han organizado los encuentros nacionales de bibliotecas comunales. Actualmente se desempeña como bibliotecario y coordina las actividades de promoción de lectura de la Biblioteca Tecantropus del Distrito de Comas en Lima. Bienvenido, Alan. Muchas gracias por ser parte de la semana de aniversario del Centro Cultural Valle Colorete. Buenos días, Isabel. Muchas gracias a Valle Colorete por la invitación. Quiero también enviar un saludo a todas las personas que están conectadas y a quienes están siguiendo la transmisión y enviar mis sinceras condolencias a toda la comunidad bibliotecológica por la lamentable partida de la docente bibliotecóloga Karen Alfaro. Voy a compartir una presentación que está relacionada con el taller que voy a presentar ahora, es Criterios para la implementación de una biblioteca comunal. Bien. Antes de iniciar con presentar cuáles son estos criterios que debemos tener en cuenta sobre la implementación de una biblioteca comunal, es importante tener en cuenta algunas consideraciones o conceptos que debemos manejar todas aquellas personas que estamos interesados en iniciar un proyecto de biblioteca comunal. Por ejemplo, tener en cuenta que una biblioteca comunal forma parte de una gran tipología que es la biblioteca pública. ¿Y qué es una biblioteca pública? Es una organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva.
Esa es una definición que nos propone la Federación Internacional de Bibliotecas, IFLA, en sus directrices para el desarrollo de bibliotecas públicas. Y básicamente nos comenta sobre la existencia de esta tipología de bibliotecas públicas, considerando aquellas que son gestionadas desde el Estado y aquellas que son gestionadas por iniciativas privadas o comunitarias. Dentro de esta gran tipología de biblioteca pública, vamos a encontrar aquellas que son gestionadas por el Estado, como son las bibliotecas municipales o las bibliotecas regionales. Y luego, aquellas que son gestionadas por iniciativas privadas o comunitarias, como son las bibliotecas comunales, las bibliotecas comunitarias, populares, parroquiales o rurales, y muchos otros tipos de biblioteca que han ido apareciendo a lo largo de los años. Esta diferenciación de bibliotecas se ha desarrollado durante varios años en nuestro país. Sin embargo, aquel concepto que ha sido más extendido es el de biblioteca comunal, ¿no? Por eso es que yo estoy usando con el nombre del taller la denominación de biblioteca comunal. ¿Y cuál es la función de una biblioteca comunal? Vamos a identificar algunas funciones que cumple toda biblioteca pública, en este caso la función social, la función cultural, la función educativa, la función económica o la función recreativa. En el campo de la función social, una biblioteca pública es aquella que se encarga de ser un espacio de encuentro para la comunidad, ¿no? En donde se desarrollan diversas actividades o se ofrecen servicios orientados a satisfacer las necesidades de esta propia comunidad a la cual atiende. Luego tenemos la función cultural de la biblioteca, que es básicamente contribuir en el desarrollo cultural de esta comunidad a través de diversos servicios, recursos que pueda ofrecer esta biblioteca, o, por ejemplo, contribuir también a la preservación de la memoria local, ¿no? A través de diversos proyectos de documentación, como registros fotográficos, registros de video, audio, entre otros, ¿no? La función educativa también es muy importante porque la biblioteca se encarga de ser este espacio de apoyo a la educación formal. Brinda también estas actividades que permiten complementar el trabajo que se pueda estar desarrollando desde las escuelas. La función económica, definitivamente una biblioteca pública, al ofrecer servicios y garantizar el acceso a la información o a diversos recursos informativos, les permite a las personas poder empoderarse e informarse para tener mayores oportunidades en el futuro o en el mismo periodo, de modo que puedan mejorar su nivel económico, ¿no? Y la función recreativa, a través de las diversas actividades que se puedan desarrollar desde una biblioteca, en donde participan la propia comunidad, desde los niños hasta las personas adultas mayores. Vamos a ingresar un poco con los antecedentes de la biblioteca comunal. Es importante tener en cuenta que este trabajo de las bibliotecas comunales no es nuevo, sino que ya se ha desarrollado hace muchos años iniciativas que se han impulsado desde la sociedad civil, como por ejemplo a inicios de los años 80 se empezó a escuchar o a hablar sobre iniciativas impulsadas por jóvenes en los barrios populares. Estas iniciativas que buscaban ser espacios en donde se pueda garantizar el acceso a los libros y a la lectura
y también espacios de actividad política y social, ¿no? Las bibliotecas populares fueron estas iniciativas que se desarrollaron sobre todo en aquellas zonas que tenían mayor necesidad, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, experiencias de bibliotecas populares o comunales también en centros comunales. Muchas de ellas se desarrollaron durante algunos años, sin embargo, también es importante tener en cuenta que muchas de ellas se desactivaron porque no, por diversos factores en realidad, quizás porque no lograron identificar alguna estrategia de sostenibilidad o de repente porque el espacio no reunía algunas condiciones de organización, ¿no? En fin, muchos otros factores, y son muy pocas en realidad las bibliotecas que han logrado subsistir en el tiempo, ¿no? Sin embargo, ahora, en la actualidad, sabemos que hay muchas herramientas que nos pueden permitir lograr una sostenibilidad que permita que estos espacios sean mucho más permanentes en el tiempo. Para quienes desean iniciar una propuesta de implementar una biblioteca en un barrio, en su comunidad, es importante, es una etapa de planificación, y esta planificación se va a desarrollar a través de la elaboración de un proyecto en donde podamos indicar cuál es esta, de repente identificar cuáles son los antecedentes en la comunidad en relación con actividades de promoción de la lectura o de acceso al libro que ya se hayan desarrollado previamente, cómo es el acercamiento de la comunidad a este tipo de iniciativas, establecer también los objetivos, lo que se desea implementar en este espacio, comentar también cuáles son las necesidades informativas de la comunidad en función de una serie de estudios que se pueden desarrollar, cuáles son las tareas a seguir, y lo importante de todo, ¿no?, es conformar un equipo de trabajo, porque muchas veces desarrollarlo una sola persona puede ser muy complicado o complejo. Entonces, lo recomendable es tratar de formar un equipo en la misma comunidad o de repente de personas externas que vengan de otras comunidades, ¿no?, que también estén interesados en apoyar. Como les comentaba, es importante también tener o desarrollar un estudio de usuarios. ¿Y por qué es importante tener un estudio de usuarios? Para poder identificar y conocer cómo es mi comunidad. Aspectos demográficos sobre la edad, si la mayor parte de la comunidad es infantil o es joven, adulta o adulta mayor, ¿no? ¿Qué tipo de necesidades necesitan? Por ejemplo, la población infantil que está en etapa escolar, ¿qué tipo de recursos puedo ofrecer yo desde la biblioteca para poder atender estas necesidades? En el caso de los jóvenes que se están preparando quizás para ingresar a la universidad, ¿qué tipo de materiales pueden estar disponibles en la biblioteca? En el caso de personas adultas que pueden quizás desarrollar alguna propuesta de emprendimiento, qué recursos les puedo proporcionar también desde la biblioteca o qué actividades puedo desarrollar para que logren estos objetivos, o en el caso de las personas adultas mayores, qué actividades o servicios puedo ofrecerles para que tengan una mejor calidad de vida. Organizar una biblioteca o implementar una biblioteca es como organizar una pequeña institución. Dentro de ellas se van a incluir muchas estrategias de administración o de gestión. Por ejemplo, tenemos el caso de la gestión de recursos dentro de una biblioteca comunal. Y dentro de ella vamos a definir a los recursos humanos, los recursos materiales o los recursos económicos. ¿Cómo obtener estos recursos? Vamos a ver. En el caso de los recursos humanos, lo importante sería involucrar a la propia comunidad en la implementación de esta biblioteca. Y para ello va a ser necesario identificar a los líderes o lideresas comunitarios.
estos líderes, que pueden ser niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, van a, de alguna manera, involucrarse con el trabajo de la biblioteca, y ellos van a ser las personas que brinden esta sostenibilidad que se requiere, ¿no? Entonces, identificar y mapear a los líderes comunitarios es una necesidad fundamental, sobre todo para aquellas personas que de repente van a intervenir un espacio y que no pertenecen a ese espacio. De repente, esta persona, gestor cultural, puede llegar con todo el entusiasmo de querer armar una biblioteca comunal, pero si no ha logrado que la comunidad se apropie de este espacio, de repente cuando esta persona, este gestor cultural ya no esté, lo más probable es que esta biblioteca se desactive. Entonces, es fundamental también involucrar desde la etapa de planificación a la comunidad. Otra propuesta que también nos puede permitir gestionar los recursos humanos es el voluntariado. Armar un programa de voluntariado en donde participen o se convoquen a jóvenes estudiantes de universidades públicas o privadas puede ser de mucho apoyo para la biblioteca. Por ejemplo, muchas universidades ahora trabajan con direcciones de responsabilidad social, y a través de estas se puede identificar a estudiantes que puedan ser posibles voluntarios para la biblioteca que yo deseo implementar. O también, independientemente, puedo armar un programa de voluntariado en donde se consideren los diversos procesos que deben seguir, ¿no? Desde la etapa de convocatoria, la etapa de formación, porque a los voluntarios también se les debe formar en las labores que va a desarrollar dentro de la biblioteca, la etapa también de monitoreo, en donde se va supervisando que las actividades que estén planificadas se puedan desarrollar de manera adecuada, y también con la colaboración de los mismos voluntarios vamos a mejorando la propuesta que se haya planificado. Y finalmente, la evaluación, porque también los voluntarios nos van a hacer de mucho apoyo sus comentarios para poder mejorar constantemente, ¿no? Y quizás tener un tiempo de duración de este programa de voluntariado, ¿no? Que puede ser 3 meses o 4 meses, ¿no? En función de la necesidad de la biblioteca. Aunque muchas veces hay voluntarios que permanecen más de 4 meses porque se involucran bastante con la iniciativa y ya desean apoyar de manera mucho más permanente. Luego, en lo que respecta a los recursos materiales, es importante tener en cuenta el mobiliario, porque en todas las bibliotecas tenemos diversos tipos de mobiliarios. En este caso, lo que observamos son los estantes, las sillas, las mesas, para poder desarrollar las actividades de lectura o de complementación escolar, ¿no? Pero también es importante pensar en otro tipo de mobiliarios y pensar en las diversas formas o modalidades de lectura de nuestros usuarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un exhibidor de libros que se han colocado en la pared. Tenemos, por ejemplo, un ropero que ha sido reutilizado como un estante, o tenemos esta experiencia de jabas de frutas que podemos pintar de manera colaborativa con la comunidad y utilizarlas también como stand, ¿no? Tenemos, por ejemplo, allí un pequeño lector que de repente no se acostumbra a una lectura mucho más rígida al estar sentado, sino que prefiere estar echado en una alfombra, y pensar también en ese tipo de mobiliario dentro de nuestra biblioteca. En fin, se pueden pensar o crear muchas otras modalidades de materiales que pueden estar incluidos en la biblioteca, ¿no? Todo es cuestión de creatividad. Ahora, en lo que respecta a los recursos materiales, vamos a pensar en esta parte sobre las colecciones, cómo adquirimos las colecciones, cómo organizamos estas colecciones, ¿no? Esto lo vamos a ver de manera mucho más trabajada en unas presentaciones más adelante. Ahora, la parte de los recursos económicos, pensar en las estrategias de captación de recursos.
cómo la biblioteca va a obtener recursos para poder ser sostenible en el tiempo. Por ejemplo, campañas de donaciones pueden ser de mucha utilidad, pero también pueden ser muchas veces contraproducentes, y vamos a ver algunos detalles más adelante. Por ejemplo, campañas para recolectar dinero, que también puede ser de mucha utilidad, utilizando de repente plataformas o haciendo sorteos, desarrollando de repente, desarrollando quizás actividades que permitan adquirir estos ingresos, ¿no? O participando en fondos concursables también. Son estrategias novedosas que permiten captar recursos para que la biblioteca tenga sostenibilidad. Ahora vamos a conocer un poco sobre los servicios bibliotecarios tradicionales que muchas bibliotecas públicas ofrecen, ¿no? Es importante también tenerlas en cuenta. Por ejemplo, tenemos el servicio de referencia y consulta, en donde los usuarios asisten a la biblioteca para poder solucionar alguna inquietud puntual, de repente sobre alguna tarea que les hayan dejado en la escuela, o de repente alguna consulta que quieran absolver sobre su comunidad. Es importante tener un servicio de referencia y consulta dentro de la sala de lectura de la biblioteca. Otro servicio que también ofrecen las bibliotecas es el de préstamo de libros a domicilio. El servicio de préstamo de libros a domicilio es muy importante porque les permite a los usuarios acceder a un libro y poder compartirlo con miembros de su familia. Entonces, para poder ofrecer este servicio es importante también que nuestra colección esté bien organizada. Y para ello vamos a ver varios criterios de organización de las colecciones más adelante. El servicio de acceso a Internet también es fundamental, sobre todo ahora que muchas personas están desarrollando trabajo quizás remoto o escolares que están con educación a distancia, que una biblioteca pública o comunal pueda ofrecer este servicio puede ser de mucha ayuda para su comunidad. Actividades de promoción de lectura. Estas son, en definitiva, uno de los principales servicios que ofrecen las bibliotecas comunales y son el servicio más extendido por todas ellas, ¿no? Por ejemplo, entre las actividades de promoción de la lectura podemos identificar la hora del cuento, establecer un horario fijo dentro de la semana para que nuestros usuarios asistan y desarrollar sesiones de mediación de lectura, o también los populares clubes de lectura, en donde compartimos un libro y una lectura y conversación en grupo. Luego también actividades como la visita de autores, presentaciones de libro, son todas ellas parte de las actividades de promoción de la lectura que ofrecen muchas bibliotecas. Las actividades de extensión bibliotecaria. Es importante tener en cuenta y ofrecer estas actividades también en las bibliotecas, de modo que la biblioteca pueda quizás en algunos momentos dejar su espacio físico y salir a parques o a mercados o a otro tipo de lugares o espacios no convencionales de lectura. Por ejemplo, en esta fotografía tenemos una iniciativa de un picnic de palabras o picnic lector que se desarrolló en un parque y lo que buscaba era integrar a la comunidad también en las actividades de promoción de lectura. Como este tipo de actividades se pueden pensar en muchas otras estrategias. Luego tenemos las actividades de extensión cultural. Estas actividades son propiamente todos los demás talleres o actividades que se puedan desarrollar desde la biblioteca, como por ejemplo conversatorios de diversas temáticas o talleres de formación
o talleres educativos, lúdicos, todos ellos entrarían como parte de las actividades de extensión cultural de una biblioteca comunal. Luego también es importante que una biblioteca comunal tenga muy buena señalización, tanto señalización externa como la señalización interna. En la señalización externa vamos a considerar al letrero de la biblioteca. Es importante que una biblioteca comunal se conciba también con un nombre propio. Que una biblioteca tenga un nombre propio le permite generar una identidad a nivel de la comunidad, ¿no? No es muchas veces recomendable que una biblioteca únicamente sea identificada por el lugar en donde se encuentra. Por ejemplo, Biblioteca Comunal del Asentamiento Humano tal, no es lo recomendable, ¿no? Lo ideal es que tenga un nombre que puede ser de repente algún personaje notable de la comunidad, que puede ser de repente algún escritor o escritora, que podría ser de repente el nombre de algún libro o algún personaje del libro. En fin, hay muchas posibilidades que nos pueden permitir identificar el nombre de una biblioteca y esta se puede decidir de manera colectiva junto con la misma comunidad. Y para ello, el nombre, la señalización del nombre va a ser muy importante. Y en la parte externa de la biblioteca, la señalización, por ejemplo, de los espacios y también de las colecciones dentro de la biblioteca. De modo que el usuario pueda ubicar de manera mucho más fácil lo que está buscando o los temas a los cuales está interesado. Otro punto importante son los instrumentos de gestión bibliotecaria. Por ejemplo, es importante que el comité que se instaura dentro de la biblioteca, el comité de trabajo, pueda tener un plan en donde se desarrolle todas las actividades que se van a realizar a lo largo del año, ¿no? Entonces, es muy importante definir este plan de trabajo. Luego tenemos también un reglamento interno en donde establezcamos información sobre nuestros usuarios, cómo son sus características, de repente también sobre el funcionamiento de la biblioteca, el horario de atención, cuáles son los servicios que ofrece, cómo está distribuida la colección, las actividades importantes que se desarrollan durante todo el año, cuáles son las normas también en cuanto al tema de préstamo de libros a domicilio, en fin, todo lo importante dentro de la biblioteca, establecerlo en este reglamento interno. Otro recurso también importante es el carnet de lector o carnet de lectura o de usuario. Que nuestros usuarios puedan identificarse con un carnet va a ser de mucha utilidad también para que se les pueda ejercer en ellos este carácter de identidad con la biblioteca y de pertenencia con un espacio, ¿no? Entonces, el carnet del lector se utiliza en muchas bibliotecas, sobre todo para ofrecer el servicio de préstamo de libros a domicilio. Cuando nuestro lector desea prestar un libro, deja su carnet de biblioteca y a la semana que devuelve el libro, se le hace el cambio y se le devuelve el carnet, ¿no? Entonces es muy interesante poder trabajar también con este recurso. Y finalmente manejar información estadística, sobre todo para tener un registro de nuestros usuarios más frecuentes, cuántos usuarios nos visitan de manera semanal, quizás también cuáles son los libros o las temáticas de los libros más consultados, ¿no? En fin, manejar o documentar toda esta información estadística también va a ser de mucha utilidad para cuando deseemos participar en algún fondo concursable y necesitemos información de la biblioteca. Ahora pasamos por un tema un poco más complejo y el cual yo he separado porque quería detallar también, que es el tema de procesos técnicos de la colección.
Ese tema también es bien complejo y yo he tratado de resumir algunos puntos más relevantes, sobre todo tomando en cuenta que en las bibliotecas comunales muchas veces el personal que está a su cargo o a su gestión es personal que de repente es técnico o conoce muy poco sobre esos temas de organización. Pero tener en cuenta que la organización de nuestra colección en el futuro o en un futuro muy inmediato nos va a ser de mucha utilidad, sobre todo cuando nuestra colección se incremente, ¿no? Por ejemplo, manejar una colección de 20 o de 30 libros puede ser muy fácil organizar, pero si en algún momento deseamos tener una colección que supere más de 100 títulos, entonces sí va a ser importante manejar algunos criterios de organización de la colección. Entonces, tenemos, por ejemplo, los tipos de colección y en función al contenido. Vamos a identificar muchos documentos que le permiten al usuario identificar información puntual para satisfacer una necesidad inmediata. Luego también tenemos la colección general, que incluye todas las diversas temáticas del conocimiento, como por ejemplo literatura, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias aplicadas, arte, ¿no? En fin, toda esta colección forma parte de la colección general de una biblioteca. Otra colección que por lo general es la más abundante dentro de una biblioteca es la colección infantil, que puede estar integrada por libros de literatura infantil en formato plan lector o libros ilustrados, libros álbum, y también en los diversos formatos que puedan aparecer, ¿no? Por ejemplo, libros cartoneros, libros en pop-up, libros en acordeón, en fin, los diversos formatos que podamos identificar. Luego también tenemos los textos escolares para los niveles inicial, primaria y secundaria. Esos también pueden ser de mucha utilidad, sobre todo si en nuestra comunidad tenemos mapeado que hay mucha población escolar y que requiere de estos recursos. Entonces es importante tenerlos como parte de nuestra colección, ¿no? Y sobre todo procurar que este material sea en la medida de lo posible nuevo o que esté en buen estado, ¿no? No es recomendable tener libros o textos escolares, por ejemplo, que ya estén escritos o que estén cortados, ¿no? Es importante manejar algunos criterios también cuando se desee adquirir este tipo de colección. Y, en fin, muchas otras colecciones o materiales que pueda tener una biblioteca, es importante también poder organizarlo. La organización técnica de la colección, como les comentaba, pasa por una serie de procesos, ¿no? Y estos procesos es lo que mostramos a continuación. Empezamos, por ejemplo, con una selección del material que va a estar disponible en nuestra biblioteca. Luego pasamos por el proceso de adquisición, cómo adquirimos los libros, puede ser por compra o puede ser por donaciones, lo vamos a ver más adelante. Luego también el proceso de ingreso y registro del material. Una vez que la colección llega a nuestra biblioteca, debemos también pasar por una serie de pasos para poder identificar que esta colección ya forma parte de la biblioteca. Luego el proceso de clasificación para poder organizar la biblioteca, quizás nuestra colección en el estante de manera temática. La descripción bibliográfica, que va a ser de mucha utilidad cuando tengamos la propuesta de armar un catálogo para la biblioteca y que nuestros usuarios puedan identificar de manera mucho más rápida el título que están buscando. Y finalmente la automatización, ¿no? Que ya involucra la presencia de los dispositivos tecnológicos para poder tener todo un trabajo más organizado, ¿no?
Iniciamos con la selección de la colección. ¿Qué debemos seleccionar? ¿Qué no debemos seleccionar? Es importante manejar algunos criterios en la selección de los libros, sobre todo cuando la colección que nos ha llegado a la biblioteca es por intermedio de una donación. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta previamente para solicitar esta donación o para aceptar la donación? Eso lo vamos a ver más adelante. Luego, el tema de descarte. También, como les comentaba, al momento de que nos llega una colección, por ejemplo, en calidad de donación, muchas veces nos llega quizás libros que también no son muy pertinentes para nuestra colección, que pueden estar deteriorados, pueden estar mutilados, pueden estar desfasados en cuanto al año de publicación, o pueden estar de repente contaminados, y tener un libro contaminado como parte de nuestra colección puede contaminar a toda nuestra colección también. Entonces es importante descartar todos estos libros que consideramos que no van a ser frecuentemente utilizados o en la biblioteca. Aquí están estos criterios generales para el descarte, ¿no? Por ejemplo, la información no actualizada, por ejemplo, una biblioteca comunal que tiene libros muy antiquísimos, no es recomendable porque de repente no van a satisfacer la necesidad informativa puntual de nuestros usuarios, ¿no? Quizás sí se pueda pensar en tener libros antiguos, pero si hablan de la memoria de nuestra comunidad, ¿no? O son libros históricos, de historia del distrito en donde está ubicada nuestra biblioteca. Luego, la condición física del material, tener en cuenta que no es recomendable tener libros rayados, recortados, mutilados, manchados o contaminados, ¿no? Estos libros, lo recomendable es separarlos porque al fin y al cabo el usuario también no se va a sentir motivado al leer un libro con estas características, ¿no? Entonces, lo que va a hacer quizás es llenar nuestra colección y quizás ocupar espacio que pueda estar ocupada por un libro que reúna mucho mejor, una condición mucho más favorable, ¿no? La duplicidad de ejemplares también. A veces no es recomendable tener una gran cantidad de ejemplares de un mismo título, ¿no? De repente, lo que se puede hacer es intercambiar con otras bibliotecas comunales esta colección. De repente, quedarse únicamente con 3 o 4 ejemplares dentro de la biblioteca y lo demás lo puedan intercambiar con otras bibliotecas y así puedan renovar también su propia colección, ¿no? La edición más reciente, en reemplazo quizás de la edición mucho más antigua, siempre va a ser mucho más recomendable, ¿no? Y la carencia de utilidad, cuando vemos que hay libros ya en nuestra colección que desde que se ha inaugurado la biblioteca no han sido utilizados o vemos que no han sido muy consultados, de repente va a ser importante tomar en cuenta que estos libros pasen a ser descartados o poder darles otro uso, ¿no? Bien, ahora entramos al tema de la adquisición de la colección, ¿no? Como les comentaba, hay dos procesos muy reconocidos para poder adquirir la colección en la biblioteca, que son la compra o la donación. En lo que respecta al proceso de compra, es básicamente cuando los gestores de la biblioteca han podido identificar cuáles son las necesidades o los intereses lectores de su comunidad. Entonces ya saben qué tipo de libros desean, o de repente también pueden hacer su propia lista de libros, de modo que cuando desarrollen una campaña de recolección de dinero, ya sepan qué títulos pueden comprar para que formen parte de su colección. Entonces,
sabemos que van a ser libros mucho más consultados, sabemos que son libros que van a tener mucha mayor recepción o acogida por parte de nuestros usuarios. Luego tenemos la donación. La donación, que es un proceso que también lo desarrollan muchas bibliotecas comunales, muchas veces porque no tienen la posibilidad de iniciarse con un pequeño fondo económico, pero es importante tener en cuenta que dentro de la donación se deben manejar también algunos criterios y recomendaciones, que son los que muestro a continuación. Por ejemplo, solicitar donaciones según los intereses de mi comunidad. Una vez que yo ya conozco a mi comunidad, luego de desarrollar mi estudio de usuarios, sé qué tipo de libros necesitan. De repente, si son más libros de literatura infantil, si son libros preuniversitarios, o si son libros para un público juvenil. Eso lo voy identificando, y cuando lance mi campaña de donación de libros, de repente mencionarlo en el afiche, en el flyer, cuáles son las características de la colección que necesito, ¿no? Luego también pedir que la persona que va a donar los libros, antes de que lleve, no sé, una caja o 2 cajas de libros a la biblioteca, antes de que desarrolle esta tarea, pedirle que envíe una lista de los libros que va a ofrecer como donación. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en el tema de donaciones, hay personas, sobre todo porque en nuestra sociedad no hay quizás una cultura de donación muy valorada, digámoslo de esa manera. Muchas veces se dona lo que a uno no le sirve, ¿no? Aunque sí hay personas que de repente suelen donar algún documento material en muy buen estado o incluso nuevo, pero es importante tener mucho cuidado cuando se recibe la donación, y es por ello que se pide, que se sugiere solicitar una lista previa para saber que el bibliotecario pueda identificar qué es lo que realmente necesito. Y una vez que he identificado lo que realmente necesito, le puedo decir al donador que traiga esto, que sí va a ser de mucha utilidad para mi espacio, para mi biblioteca, para mi comunidad. Luego también evaluar la pertinencia de la donación que se recibirá. Considerar si el espacio que yo tengo en la biblioteca me va a permitir poder tener una gran cantidad de colecciones, ¿no? Muchas veces hay bibliotecas comunales que significan espacios reducidos. Entonces, cuando el espacio es muy reducido, debemos pensar en tener principalmente la colección que va a lograr atender a nuestra comunidad. Si de repente nuestro espacio es mucho más amplio, o tenemos como visión ampliar nuestro espacio, entonces allí sí podemos de repente aceptar otro tipo de colección, ¿no? Luego también redactar una carta con los libros que se han aceptado y que pueda ser entregado a la persona que ha donado, y finalmente identificar los libros con un sello en el que diga donación, de modo que el libro ya va a pertenecer a la biblioteca, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos el ingreso y registro de la colección, que también pasa por otros procesos. Por ejemplo, el sellado, que permite identificar al libro como perteneciente a la colección de la biblioteca, elaborar un sello con el nombre de la biblioteca, y que pueda identificar en cualquier espacio o en cualquier casa que vaya el libro, ¿no? Luego también elaborar un registro que puede ser manual, en un cuaderno, aunque lo recomendable es elaborar un registro en un documento Excel, en donde pueda incorporar varios campos, como el número de ingreso que
Por ejemplo, si es el primer libro que tengo en la biblioteca, colocarle el número de ingreso 00001 y así va aumentando, ¿no? 002, 3, 4, y ese sería el número de ingreso de la biblioteca. Luego la fecha en que ha sido recibido, el autor del libro, el título, el pie de imprenta que involucra información sobre la ciudad de publicación del libro, la editorial y el año de publicación. Luego también la procedencia, si ha sido un libro que ha sido comprado o ha sido donado, también identificarlo en este campo. Tener el costo del libro o el aproximado también va a ser de mucha utilidad, sobre todo cuando haya una pérdida del libro y ya sepamos cuánto es el costo aproximado para poder hacer una próxima compra y restaurar este libro que se ha perdido, ¿no? Y observaciones generales que se puedan tener sobre la colección. Ahora pasamos por el tema de la clasificación, que también es una parte muy compleja, pero he tratado de resumir algunos puntos importantes, de modo que este trabajo no sea muy trabajoso o difícil para quienes están empezando a implementar su biblioteca. Tenemos, por ejemplo, la clasificación por tema o una clasificación por colores. Vamos a identificar estos dos tipos de clasificación en la colección de la biblioteca, que son, aparte, son las más sencillas de utilizar. Por ejemplo, acá tenemos una clasificación temática, ¿no? Con este recuadro que vemos blanco acá es la asignatura topográfica, que seguramente muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de visitar una biblioteca han podido ver, y en los libros generalmente se coloca en el lomo de la biblioteca un código alfanumérico que es la asignatura topográfica, y es la que observamos en esta imagen. Y en este caso vemos que la R representa a la presignatura, el número 370 es el número de clasificación y la V con el número 23 es la notación interna. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La presignatura es básicamente, nos va a permitir identificar cuál es el tipo de colección que tenemos en la biblioteca. Por ejemplo, si es una obra de referencia, le colocamos la presignatura R, ¿no? Como les comentaba, obras de referencia, diccionarios, enciclopedias, atlas, guías, ¿no? Luego, si es un libro, un texto de primaria, le podemos colocar la presignatura TP, si es un texto de secundaria, TS, si es de literatura infantil, LI, literatura juvenil, LJ, si es una historieta, le podemos colocar una H, y así podemos identificar otro tipo de presignaturas o crear quizás nuestra propia presignatura, ¿no? En función al tipo de colección que tengamos en nuestra biblioteca. Luego tenemos el número de clasificación, y ese número de clasificación se desarrolla a través de un sistema de clasificación que es muy utilizado sobre todo en bibliotecas públicas y escolares, que es el sistema de clasificación decimal Dewey, que ha organizado a todo el conocimiento en todos estos campos numéricos, por ejemplo, el 000, las obras generales, el 100, filosofía, psicología, 200, religión, 300, las ciencias sociales, 400, todo lo relacionado con lenguas, 500, ciencias básicas, 600, tecnologías y ciencias aplicadas, 700, arte y recreación, 800, literatura, 900, historia y geografía. Y dentro de estas clasificación decimal hay también subcategorías, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de consultar el sistema de clasificación que ahora está disponible en la web, vamos a identificar
propiamente cuáles son los subtemas que están dentro de estos temas generales, ¿no? Luego tenemos la notación interna. La notación interna nos va a permitir identificar el autor o organizarlo por autor, cada ítem o cada libro, ¿no? En este caso utilizamos la tabla de notación interna Málaga, que es una tabla en donde está distribuida también unas columnas con letras y números. Estas letras representan las 3 primeras consonantes del apellido del autor, ¿no? Por ejemplo, en la primera columna y en la tercera columna identificamos que hay, por ejemplo, las iniciales de los autores, ¿no? Y en la columna del medio vemos un número generalmente de 2 dígitos. Por ejemplo, si el autor del libro que yo tengo es Basadre, Jorge Basadre, ubicamos, ¿no?, en esta tabla las primeras letras Bas, y vemos que está alineado al número 24. Entonces lo que colocamos es únicamente la primera letra, la B, y el número 24 a su costado. Y ahí ya tenemos nuestra anotación de tabla Málaga, ¿no?, que es otro componente también importante para la organización de la colección. Luego también de manera complementaria se puede desarrollar una clasificación por colores, sobre todo en la colección más numerosa de nuestra biblioteca, que es por lo general la colección infantil. Por ejemplo, aquí se ha clasificado una colección infantil por nivel de lector, ¿no?, los primeros lectores, los lectores iniciales o los jóvenes lectores, que también están en función a la edad, ¿no? Ya independientemente de la biblioteca va a definir si coloca primeros lectores o si lo coloca por edad. Muchas veces hay bibliotecarios que prefieren no colocar las edades porque puede ser muy restrictivo, ¿no? De repente un usuario que tiene 10 o 12 años va hacia la colección infantil y dice, no, a mí solo me toca revisar lo que es etiqueta roja porque esa es mi edad, y lo que es de la etiqueta azul y amarillo no me corresponde. Entonces, para evitar justamente eso, se prefiere prescindir el tema de las edades, pero sí es importante que de repente a nivel de bibliotecarios podamos tener esto como referencia, ¿no?, para poder organizar mucho mejor nuestra colección. Y explicar de repente es más recomendable primeros lectores, ¿no?, para quienes recién están empezando a leer, lectores iniciales para quienes ya son lectores de manera independiente o autónomos, o jóvenes lectores para quienes ya se desenvuelven mucho mejor con la lectura. Luego la descripción bibliográfica también va a ser muy importante, sobre todo porque esto nos va a permitir organizar nuestra colección cuando queramos ofrecer el servicio de préstamo de libros a domicilio, ¿no? Muchas veces, bueno, en el contexto prepandemia, muchas bibliotecas comunales ofrecían su colección disponible en la biblioteca de manera interna y no tenían mayor dificultad para poder prestar su colección porque simplemente anotaban en un cuaderno y ya sabían a quién le habían prestado el libro, ¿no? Sin embargo, ya en el contexto de la pandemia se ha visto, por ejemplo, nuevas modalidades de organización de la colección. Y sabemos, por ejemplo, que los usuarios no pueden asistir de manera presencial a una biblioteca y para ellos sería de mucha ayuda tener una lista de los libros, ya sea a través de un documento en Excel
o si se maneja mucho más la tecnología, poder utilizar una base de datos una base de gestión bibliotecaria que te permita catalogar todo un libro y luego ponerlo a disposición, este catálogo, para los usuarios, ¿no? Y cuando quieran solicitar un libro de préstamo, simplemente ingresan al catálogo e identifican cuál es el libro que desean solicitar como préstamo, ¿no? Se puede iniciar, en todo caso, con un documento en Excel, en donde armemos varias columnas, ¿no? En donde incluyamos los campos, el número de ingreso, la asignatura topográfica, el autor, el título, la edición, la ciudad de publicación, la editorial, el año de publicación, el número de páginas, el ISBN, que es un número de identificación del libro y que lo diferencia de todos los demás libros, ¿no? Por lo general, toda esta información se va a encontrar en la página de créditos del libro. Dentro del libro vamos a encontrar una sección que por lo general está en las primeras páginas, en donde están todos los créditos. Y allí es donde vamos a obtener la información de este libro, ¿no? que vamos a catalogar. Luego, como les comentaba, la automatización ya involucraría poner a disposición un catálogo a través de la web. Podría ser, por ejemplo, ahora el tener una lista en Excel también es de mucha utilidad porque lo podemos compartir a través de un Drive y nuestros usuarios pueden consultar ingresando a un enlace del Drive toda la colección que tenemos disponible. Pero también hay sistemas integrados de gestión bibliotecaria que se pueden utilizar en una biblioteca y que tienen mucho más funcionalidades. Por ejemplo, el sistema COA, que es un sistema de acceso abierto para que las bibliotecas públicas puedan organizar su colección y puedan también desarrollar muchos otros procesos de gestión bibliotecaria, como el registro de usuarios, desarrollar también unas estadísticas de préstamo, tener toda la descripción bibliográfica de la colección, pero a veces también manejar este tipo de sistema puede ser muy complejo, pero si se tiene como parte del equipo a alguien que domine tecnologías, yo creo que puede apoyar en esta automatización de nuestra colección. Yo les podría recomendar, por ejemplo, para quienes están iniciando con una biblioteca comunal, una aplicación móvil que descargué hace algunas semanas y que ha sido de mucha utilidad para organizar colecciones. Es el Handy Library, que es una app que se puede descargar gratuitamente y que te permite organizar hasta 100 libros como parte de tu colección. Lo único que se hace es utilizar un celular y leer, por ejemplo, el código de barras del libro. Y este código de barras, si es que el libro ya ha sido clasificado por alguna otra biblioteca que también haga uso de esta app, la información te va a aparecer de manera automática. Por ejemplo, el título del libro, el autor, la editorial, el ISBN, el resumen del libro y muchas otras informaciones más. Y si es que haces una lectura del código de barras y te das cuenta que la app no lo identifica, esta app también te permite hacer un registro nuevo, ¿no? Por ejemplo, en este más, que está aquí, tú puedes agregar la propia descripción si es que el libro no estuviera disponible con esta información, ¿no? Entonces tú
Tú mismo agregas el título, el autor y toda la información detallada. Y así vas armando tu colección, de repente colección infantil, colección juvenil, colección general, ¿no? Y bueno, si es que tu colección se incrementa, llega a más de 100 libros, esta app también te permite, por un precio muy reducido, poder adquirir como que una licencia perpetua, ¿no? Y con un monto reducido de costo, y ya puedes clasificar más de 100 libros, ¿no? Entonces me parece de mucha utilidad, sobre todo para quienes están iniciando, ¿no? Ya vamos terminando un poco con todos estos procesos de gestión bibliotecaria y ahora entramos a la promoción de los servicios, que es un componente fundamental también de las bibliotecas comunales. Poder desarrollar estrategias de promoción a nivel local, la difusión local dentro de la misma comunidad es importante, y esto se puede desarrollar a través de volantes, a través de espacios en donde cuenten con un megáfono para informar sobre el horario de atención de la comunidad, de repente crear un proyecto de radio comunitaria, o afiches, o también el boca a boca, ¿no? Ir informando a la casa por casa sobre los servicios que se ofrecen en la biblioteca, invitar a la comunidad a que visite la biblioteca. Son estrategias de difusión local muy utilizadas. Luego también, y ahora que se utilizan bastante las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pueden ser de mucha utilidad para una biblioteca. Incluso el TikTok también, grabar videos sobre la colección de la biblioteca, hacer algunos retos lectores pueden ser de mucha utilidad, y pueden dar mayor alcance a ya quizás a una comunidad más externa de nuestra comunidad. Y a través de esta difusión externa es que vamos a lograr también, quizás en algún momento, poder identificar personas que deseen apoyar la iniciativa de la biblioteca, ¿no? Y la página web también, para poder organizar toda la información de nuestra biblioteca, redactar artículos, mencionar los servicios, la colección, en fin, todas las actividades que se puedan estar desarrollando en la biblioteca. Ahora ingresamos a una parte muy importante y que todos los gestores bibliotecarios, las bibliotecarias también, que están iniciando un proyecto de biblioteca, deben tener en cuenta, y es la sostenibilidad. Al inicio les comentaba que muchas experiencias de bibliotecas comunales o populares se desactivaron porque no lograron identificar experiencias de sostenibilidad o estrategias de sostenibilidad. En los últimos años han ido apareciendo iniciativas desde el sector público y también iniciativas a nivel latinoamericano. Tenemos, por ejemplo, los estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura, que es un fondo concursable que ofrece la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, y tiene diversos concursos en donde las bibliotecas comunales pueden participar. Por ejemplo, el concurso de proyectos de fomento del libro y la lectura, o el concurso de desarrollo de colecciones bibliográficas, que le puede permitir a la biblioteca adquirir un financiamiento para ampliar o renovar su colección disponible en la biblioteca. Luego tenemos también los concursos de ayudas de Iberbibliotecas. Iberbibliotecas es una institución que reúne a diversas instituciones que trabajan con bibliotecas
públicas principalmente, y dentro de las bibliotecas públicas las diversas tipologías, bibliotecas municipales, bibliotecas regionales, comunales, populares, comunitarias, y también anualmente ofrece un concurso de ayudas. Y bueno, nosotros estamos suscritos, el Perú está suscrito a Iberbibliotecas gracias a un convenio con la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Entonces, estas dos iniciativas son muy importantes y es importante también tener en cuenta que las dos están justo ahora en campaña, en proceso de convocatoria de proyectos. Entonces, pueden revisar la página del Ministerio de Cultura para informarse más sobre los estímulos económicos o la página de Iberbibliotecas. Luego tenemos la formación continua de los bibliotecarios y las bibliotecarias y del equipo que forma parte de la biblioteca. Es también importante buscar iniciativas de capacitación, de formación, como por ejemplo este tipo de talleres que se están ofreciendo ahora o los talleres que ha estado realizando el Centro Cultural Valle Colorete, ¿no? Pero también tenemos iniciativas que se ofrecen desde el Estado, como por ejemplo el aula virtual de la Biblioteca Nacional del Perú, en donde se ha recopilado una serie de conversatorios con especialistas en gestión de bibliotecas y experiencias también de bibliotecas comunitarias a nivel latinoamericano. Entonces, es una plataforma de formación que le permite obtener recursos que todo el equipo de la biblioteca puede utilizar para mejorar constantemente, ¿no? Y luego tenemos también el Centro de Recursos para el Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura, Perú Lee, que es un proyecto de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, en donde también se han recopilado una serie de videos, tutoriales, guías, experiencias, y podemos también hacer consulta de esta plataforma. Finalmente, también para quienes estén interesados ya en una formación profesional, es importante saber que la formación en bibliotecología y ciencias de la información en nuestro país se ofrecen en dos universidades. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de su Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su Facultad de Letras y Ciencias Humanas, la especialidad de Ciencias de la Información. Entonces, para quienes han visto que la formación bibliotecológica les ha interesado y desean profesionalizarse, tienen estas dos opciones de formación. Y finalmente, ya para terminar, me gustaría invitar a todas las personas que tienen este proyecto de crear una biblioteca comunal a visitar la página en Facebook del Grupo Impulsor de Bibliotecas Comunales o escribirme también si desean alguna recomendación, sugerencia, en función a las necesidades de cada biblioteca, porque sabemos también que cada biblioteca tiene sus particularidades, ¿no? Y a veces el trabajo es tan complejo y se puede hacer un trabajo mucho más específico sabiendo cómo es la organización comunitaria y la organización dentro del espacio que se va a intervenir, ¿no? Entonces, quiero agradecer a quienes han estado siguiendo esta transmisión. Sé que también ha sido muy extenso, pero espero poder haber aportado un poco en quienes están interesados en formar y en crear una biblioteca comunal y que de seguro va a ser una iniciativa muy bien recibida por la comunidad
en la cual se vaya a desarrollar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, querido Alan. Ha sido todo muy interesante. Estoy segura que las personas que nos han acompañado el día de hoy han podido aprender todos los procesos que uno puede seguir para poder formar e implementar una biblioteca comunal. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Alan. Él tiene mucha experiencia en bibliotecas comunales, además participa dentro del grupo impulsor de bibliotecas comunales, así que si ustedes tienen en mente algún proyecto de biblioteca comunitaria que deseen llevar a cabo y no tienen por dónde empezar, no saben cómo seguir y de pronto este taller por fin les abrió muchas puertas y se dieron cuenta que se puede lograr, entonces estoy segura que esa es su oportunidad de escribir y comentarle y compartir con Alan para que él pueda darles todas esas pautas que ustedes requieran. Así que si tienen una pregunta, los invitamos a activar su audio, a escribirnos en el chat para poder ayudarlos con sus dudas. Bueno, no hay una pregunta, pero por acá Verónica comenta, muchas gracias por la información brindada, muy completa e instructiva, estuvo muy genial la clase, cada pregunta que tuvo fue resuelta y muchas gracias por toda la ilustración, felicidades, felicidades Alan, muchas gracias Verónica por acompañarnos también. ¿Alguno más tiene alguna pregunta o duda sobre de pronto Alan, algún otro ejemplo que conozcas de algún sistema de gestión bibliotecaria que sea gratuito? Yo además del Koha conozco el ABCD, que también es gratuito, y también les sugiero que puedan aprovechar. Sé que ustedes en Fitecantropus tienen ahora una página web, también creo que sería importante después de pasar por todos los procesos, también crearse una página web, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones de webs conoces que sean gratuitas donde las personas que tienen una biblioteca comunal puedan también aprovechar y empezar a utilizarlo? Sí, bueno, además de los sistemas de gestión bibliotecaria que has comentado, que son de acceso abierto, de código abierto, para poder desarrollar, por ejemplo, una página web, como en el caso de la biblioteca Fitecantropus, nosotros hemos utilizado la plataforma WordPress, que te permite tener una web básica de manera gratuita y poder sistematizar mucha información sobre la biblioteca, ¿no? También si ya tienen la posibilidad de poder adquirir de repente una cuenta mucho pagada, también les da la posibilidad de incluir otras funcionalidades, ¿no? Entonces creo que manejar, como les comentaba, como una estrategia de promoción de la biblioteca, una página web también es muy recomendable. Y escribir también, escribir sobre nuestra experiencia en las actividades en las que hemos participado, las actividades que se han desarrollado a nivel comunitario, por ejemplo, elaborar un blog con todas estas, con una recopilación de todas estas iniciativas, también nos va a permitir documentar la iniciativa y que a lo largo de los años toda la información generada no se pierda, ¿no? Y de repente creemos que esta información también puede ser de mucha utilidad para otras futuras iniciativas de bibliotecas comunales que se vayan a implementar, ¿no? Muchas gracias, Alan. Aquí hay otra pregunta de Lisette. Ella pregunta si existe una normativa para implementar una biblioteca comunitaria. Una normativa, tenemos el documento de las directrices de bibliotecas públicas de la IFLA. Pueden buscar en la página de IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones Bibliotecarias, en donde manejan una serie de documentos de normativa bibliotecaria. Por ejemplo, yo para hacer la presentación utilicé el de las directrices de bibliotecas públicas, ¿no? Pero estas directrices es importante tener en cuenta que se utiliza para todo tipo de biblioteca pública, tanto las municipales, regionales,
como para también comunitarias, comunales, populares, ¿no? Y ya cada gestor cultural, cada gestor bibliotecario ya va adaptando estas recomendaciones a su necesidad particular o al propio, a la propia organización de su biblioteca, ¿no? Acá hay otra pregunta por Eliana. Ella consulta si es posible enlazar la biblioteca escolar con la biblioteca comunal en escuelas rurales o en provincias lejanas, ¿no? Si pueden trabajar juntas ambas bibliotecas en el ámbito rural. Bien. Sí, de hecho, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, sobre todo en zonas urbanas donde de repente no hay un adecuado acceso a este tipo de bibliotecas escolares, ¿no? Y también muchas veces en las zonas rurales no hay acceso tampoco a bibliotecas públicas ni escolares. Entonces yo creo que la biblioteca comunal estaría cumpliendo ya una función de apoyo a la comunidad educativa, ¿no? Definitivamente poder organizar actividades en conjunto en zonas en donde hay carencia de bibliotecas sí va a ser de mucha utilidad para la comunidad, ¿no? La IFLA también tiene directrices de trabajo para bibliotecas escolares, entonces también van a poder ingresar a la página web de ISLA y encontrar todos los documentos de gestión, ¿no? que les permitan organizar a nivel comunitario, ¿no? Muchas gracias, Alan, por tu respuesta. ¿Alguien más tiene otra pregunta para poder hacerle a Alan Concepción? O en todo caso, le damos los agradecimientos, Alan, por tan riquísima experiencia que nos has compartido el día de hoy. Ha sido un taller muy productivo. Estoy segura que muchas personas que han estado presentes han podido tomar nota y aprender de todo lo que nos has comentado. Te mandan muchas felicitaciones y muchos agradecimientos a través del chat. A Alan lo pueden encontrar en todas sus redes sociales, pueden revisar el trabajo que él realiza dentro de la Biblioteca Fitecantropus, siguiendo las redes de la Biblioteca Fitecantropus. También pueden ingresar al grupo Impulsor de Bibliotecas para enterarse más, y es importante que tomemos conciencia de esta oportunidad que tenemos nosotros de poder desarrollar e implementar bibliotecas comunales en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en los lugares donde habitamos. Con unos pequeños gestos podemos empezar a promover la lectura hasta que podamos involucrar a la comunidad y, como ya decía Alan, hacerlos parte de ello para que cuando uno se vaya de estos espacios, el proyecto siempre perdure con el largo de los tiempos. Te agradecemos muchísimo, Alan, de verdad, por habernos aceptado esta invitación para poder dar este taller y que haya sido parte de la semana de aniversario del Centro Cultural Valle Colorete. Bien, muchas gracias, Isabel, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos verlo en alguna otra oportunidad y no olviden siempre seguirnos en todas nuestras redes y no perderse todos nuestros talleres, clubes de lectura y demás eventos que tenemos. Que tengan una linda tarde y sigan cuidándose, no bajemos la guardia. Les mandamos muchos abrazos desde donde estamos hasta donde ustedes están. Buenas tardes.